¿Y ustedes qué dicen? ¿Confían en esta Roma? ¿Creen? ¿Tienen fe? Hablemos de ello. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la pretemporada que ha tenido el conjunto romano. No sé cómo la podrían calificar. La podrían calificar como una muy buena pretemporada, como una pretemporada bajita, como una pretemporada con espejismos. Vamos a hablar justamente de ello. Y es que la Roma recientemente pues tuvo 2 enfrentamientos contra equipos de la Premier League, ¿no? Equipos que tú dirías, bueno, equipos pues, o sea, no diría yo top, no son top ni mucho menos, pero sí equipos pues que compiten la Premier League, como lo son el Aston Villa y el Everton, ¿no? Nuestro equipo hermano, casi por el dueño. Y pues con cada uno de ellos tuvimos pues una presentación diferente, ¿no? Del equipo. Vamos a remontarnos un poquito tiempo atrás. La Roma tuvo igual ahí varios enfrentamientos amistosos con equipos, pues la verdad, de medio pelo, la realidad. Y la Roma se había visto muy bien, ¿no? Le habían metido casi goles, había goleado, gustado, se estrenó Ferguson, anotó Soule, anotaban ahí todos sin ningún problema y parecía una Roma totalmente nueva y renovada. ¿Y qué es lo que pasaba? Que empezaban las, pues no sé, no, las críticas exageradas, positivas, ¿no? De decir, no, esta Roma ven cómo ahora sí está para grandes cosas, viene goleando y qué buena la pretemporada. O sea, no digo que no, porque pues, digo que ¿qué quería yo? ¿Que perdieran esos partidos? Obviamente no. Pero claro, siento que hasta cierto punto se estaba sobrevalorando la pretemporada, teniendo en cuenta que los equipos estaban pues muy carentes, ¿no? O sea, no eran los mejores equipos, la verdad. Entonces, dicho esto, pues la Roma terminó llegando a un partido contra el Aston Villa en donde decías, bueno, la Roma mostrando lo que ha mostrado va a ganar el partido. O sea, a lo mejor no goleado ni mucho menos, pero sí mínimo decías un 2-1 por ahí puede ser. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nos encajaron 4 pepinazos, o sea, y fue como de ¿cómo? Evidentemente tampoco hay que hablar del otro extremo, ¿no? O sea, como decir, no, ven como si la Roma no funciona, no sirve y era puro espejismo y somos un desastre. O sea, no, tampoco. O sea, a final de cuentas, no hay que olvidar una cosa. Son partidos de pretemporada. Y justamente la pretemporada es eso, para ver qué te duele, para ver en qué estás bien, en qué estás mal. Contra el Aston Villa se vieron varias situaciones en las cuales el equipo se vio pues diezmado, obviamente también un poco por las bajas. Yo creo que obviamente el equipo no está del todo completo si no está Paulo Dybala. Dybala ya se había recuperado de su lesión, recientemente tuvo ahí por ahí un piquetón ahí en la pierna, lo prefieren, entiendo que lo quieran cuidar, y afortunadamente creo que en la pretemporada no está tanto para ver a Paulo Dybala, porque Paulo Dybala es un jugador que ya sabes que te da. Es un jugador con características que son únicas, es el jugador diferente del equipo y a final de cuentas, insisto, es un jugador que Gasperini ya sabe qué le puede ofrecer en el campo. Entonces, si bien va a ser el titular de la Roma, o sea, si Dybala está bien, es titular, Gasperini opta por pues probar otro tipo de esquema para situaciones o donde no está Paulo Dybala, o situaciones en las cuales pues a ese equipo que arma le tienes que añadir a Paulo y obviamente es como el plus, es la cereza al pastel, ¿no? Entonces, a final de cuentas, contra el Aston Villa se vieron varias carencias, se vio incluso un muy mal partido de Wesley, que es nuestro nuevo defensa, y yo en el último video decía que bendito Dios porque no lo trajeron y pues termina siendo un partido muy malo. La realidad es que no se le han visto buenas cosas al lateral derecho, que creo que está sufriendo un poco de nerviosismo,
pero se vale. En la pretemporada se vale, la verdad es que se vale, no pasa nada, se tiene que adaptar al fútbol europeo. Es una adaptación que esperemos no le lleve mucho tiempo, porque al final de cuentas viene de una escuela brasileña que al final de cuentas conoce mucho de la liga italiana. O sea, los jugadores brasileños optan casi siempre por la liga italiana en ese aspecto, hablando de ligas europeas, más allá de la de Portugal, que es otra de las consentidas. Pero los brasileños se suelen adaptar bien a la liga italiana, o sea, les gusta ese modo. Entonces yo creo que no va a tener problema Wesley en adaptarse. Pero es cierto que sus partidos, o su partido de debut y estos que ha tenido, pues no han sido los mejores. Ahora bien, no, tampoco está como para decirle, uy, no, ¿para qué lo trajimos? No. Tranquilos todos. Entonces, bueno, contra el Aston Villa no se dieron las cosas como esperábamos. Se dio un mal partido, es la realidad, un mal resultado. No se vio una Roma como con hambre, se vio una Roma desordenada, se vio una Roma que cuando le encajan el primer gol no sabe reaccionar muy bien, le encajan el segundo y se queda sin reacción. Entonces Gasperini, pues bueno, dicho sea de paso, pues tiene que trabajar en eso, porque va a haber partidos de Serie A en donde bien puede ocurrir, o sea, partidos en donde a lo mejor no te lo esperas y el rival de repente te hace uno y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, dos. Y dices, güey, ¿qué pedo? Y ahí la Roma tiene dos opciones. O se pone chingona y empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto, actitud, corazón, estrategia. O sea, es una combinación de todo, afición. Bueno, ok. Y revertimos esto, sacamos el empate, ganamos, damos la vuelta, lo que quieras. O opción 2, y que fue lo que pasó contra el partido del Aston Villa, pues nos caemos todos, nos morimos y que nos anoten otros dos. Entonces, bueno, en eso tiene que trabajar Gasperini. Ahora bien, decían, bueno, pero entonces esta Roma no está para tanto, ya le ganó el Aston Villa 4-0 y la chingada. Bien este partido contra el Everton, el cual ganamos con gol de Matías Soulé 1-0. Un partido también bueno para probar ciertas cosas, nuevamente sin Paulo Dybala en cancha, sin Pellegrini como ausencia, pero bueno, yo eso más lo veo como algo bueno, ¿no? El hecho que no esté Pellegrini. Yo creo que en general la Roma, tanto el Everton como la Roma tuvieron buenas oportunidades. Svilar salvó algunas, entre el arquero y el poste salvaron al Everton también de 2-3 veces. Fue un partido mucho más parejo, en donde yo creo que la Roma ahorita en esta pretemporada está sufriendo en la defensa. Hay algunas situaciones en las cuales decías, no, la Roma marcaba mejor la temporada pasada, aunque claro, insisto, partimos de lo mismo, estamos hablando de una pretemporada. Pero sí, hay ciertas falencias. El Everton de hecho estuvo muy mal de cara al arco, por ahí podía habernos encajado 1 o 2 goles, y es cierto también que nosotros podíamos haber metido 1 o 2 goles más, es la realidad. A final de cuentas la Roma termina ganando, se afianza y opta por un buen resultado. O sea, a final de cuentas un 1-0 demuestra solidez hasta cierto punto, porque sí tiene que ver algo de suerte, les digo, que jugó un poco de nuestro lado, y también el hecho de que a la hora del ataque, pues los jugadores yo creo que lo hicieron bien, pero sigue faltando esa chispa de Gasperini, que es el anotar, esa hambre de gol, ¿no? Y bueno, yo creo que dejando a un lado la Roma como funcionamiento de equipo, de forma colectiva, hay que hablar de individualidades. Svilar un fenómeno, la verdad. Svilar sigue siendo y va a seguir siendo un tremendo arquerazo. Pero yo creo que lo que más les va a interesar va a ser el tema del funcionamiento del equipo en la defensa con Mario Hermoso. Así es, Hermoso ha sido titular. Gasperini, por lo que se ve, lo está ocupando. No lo ocuparía, yo creo, a ciencia cierta, como para venderlo, porque puede ser una estrategia, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero le está dando minutos justo para mostrarse y que al final termine saliendo, ¿no? O sea, como que los equipos lo vean, que está haciendo pretemporada, vean que está bien y lo compren. Pero la Roma creo que no está para eso. O sea, a final de cuentas Gasperini acaba de llegar, todavía está conociendo a sus jugadores, y justamente la pretemporada le está sirviendo para eso, ¿no? Para conocer a los jugadores, para saber qué esquema va a poner al inicio de la temporada. Y yo no me parecería lógico que se arriesgara solo por el hecho de sacar unos cuantos millones, que no serían muchos, porque no estamos hablando de que van a ofertar 35 millones por Mario Hermoso. Estamos hablando de que si bien nos va 10 milloncitos, 9, 8, no lo sé, pero a final de cuentas pues no estamos hablando de una cifra
que realmente digas, no, tengo que cambiar la alineación para ver si se vende este jugador. Entonces, dicho esto, la Roma y Gasperini, sobre todo, está contando con Mario Hermoso. Entonces, aquí sí me gustaría leerlos. ¿Qué les parecería que Mario Hermoso se afianzara con la titularidad? Teniendo en cuenta que tenemos a Ndicka y a Mancini, que parecen totalmente inamovibles, pero si Gasperini mantiene esta parte de la línea de 3, yo creo que sin problema podría pelear el puesto por ahí Mario Hermoso, teniendo en cuenta que si bien se trajo un defensa como tal como Gilardi, pues a final de cuentas no termina siendo un defensa prospecto, un defensa que va a tener minutos evidentemente, pero que no fue planeado para ser el titular. Ojo, en una de esas es titular y perfecto, y le quita el puesto a Mario Hermoso, porque a Mancini y a Ndicka muy complicado. La verdad es que han sido nuestros defensas insignias la temporada pasada y lo han hecho bastante bien. Entonces, por ahí ya no hay puesto. Si juega con una línea de 3, la Roma tiene, más bien no la Roma, sino Mario Hermoso tiene muchas posibilidades de afianzarse con el puesto titular. Pero miren, voy a buscar justamente la alineación y se las voy a decir cómo alineó la Roma. La Roma alineó con una línea de 3. Entonces, Gasperini va a seguir esta idea. Hermoso, Mancini y Gilardi. Obviamente por Gilardi estaría Ndicka. Luego, como abiertos a las bandas, estuvo Wesley, estuvo Angeliño. Como mediocampistas, Neil y Brian Cristante. Luego más adelantados, Koné, Soulé y Dobbik. ¿Qué podemos... ¿Qué nos dice esta alineación? Algunas cosas. Una, lo de Mario Hermoso, que ya tocamos el tema. 2, Neil llegó para ser titular. Y si quieren mi opinión sobre estos partidos de Neil, el Anoiwi, o ¿cómo se pronuncia? Ainoui. El mismo problema tenía en su momento con con el buen Abdul. Pero estos nombres, el Ainoui. Este mediocampista, la verdad es que llegó para ser titular. ¿Qué les digo? Muy buen toque, muy buena recuperación. Ya lo había visto en algunos videos y yo fui el primero que les dije que entre él y Richard Ríos, yo me quedaba con Richard Ríos, y que para mí no era elección. Para mí Richard Ríos tenía que venir en paquete junto con Neil. Tristemente no fue así. Sí llega Neil y bueno, la verdad es que bastante bien. La verdad, bastante bien en el medio del campo. Cristante, siendo Cristante, cumpliendo a secas. De repente aparece, de repente desaparece. A veces la caga, a veces lo hace bien. Bien, o sea, a grandes rasgos bien. Y Gasperini, pues sí parecería que va a terminar confiando con él. Encima de Pellegrini, la verdad a mí me gusta mucho. Otra cosa que destacar es el tema de Koné, que jugó un poco más adelantado, y esto me gusta porque Koné justamente, si bien tiene una muy buena labor de recuperación, también tiene muy buen pase, tiene muy buena visión y es un jugador con mucha habilidad. Entonces en ese aspecto creo que Koné va a ser muy bien aprovechado si se suma de mitad del campo para adelante y no tanto en el retroceso, porque la temporada pasada sí jugó un poquito más para defender. Creo que en ese aspecto lo va a sustituir Neil y le va a permitir tener un juego más libre. Koné fue uno de los mejores jugadores del partido. Matías Soulé es otro que no tengo absolutamente ninguna duda de que va a terminar siendo un jugador totalmente clave en el esquema de Gasperini. Va a ser el titular sí o sí. En la pretemporada lo está haciendo bastante bien, se gana con un gol de él. ¿Qué les digo? Soulé muy bien. Y aquí la pregunta surge: ¿puede Soulé jugar con Paulo Dybala? ¿Qué dicen ustedes? Gasperini dice que sí. Soulé también dice que sí. Ya se probó. Ranieri ya lo probó. No convenció mucho. Es la realidad. De Rossi también por ahí probó ese esquema. No convenció mucho. Básicamente porque cuando ponías a Paulo Dybala y a Soulé desaparecía. Entonces como que se le notaba medio perdido en el campo. Ahorita no han podido jugar juntos, si no mal recuerdo, más allá de esos amistosos más charros que tuvimos. Y pues que bueno, o sea, estando Soulé y Dybala, pero estando jugando ahí contra el Cannes, pues bueno, se prestaba para que Svilar fuera delantero centro, ¿no? Entonces,
pues bueno, habría que verlo en funcionamiento. De momento, a priori, Gasperini piensa que sí se podría jugar con un Dybala Soulé. Yo también creo que se podría. Creo que Soulé tiene cualidades para adaptarse por el lado que quiera, entonces no solo obligándose a hacer un extremo por derecha o entrando por derecha. Entonces, bueno, ojalá Gasperini le encuentre la llave para que puedan jugar los dos. En caso de que no, pues bueno, tenemos muy buenas opciones ahí. Dybala Soulé, que claramente Dybala necesita cierto descanso y Soulé puede ser la solución ideal. O además de ello, pues también tener en cuenta que si Dobbik no termina convenciendo, que si Ferguson está tocado, que por cualquier cosa Dybala puede fungir como falso 9 y listo. Y ahí ya podrían jugar los dos sin ningún problema. Y hablando de Artem Dobbik, híjole, ¿qué les digo yo de Dobbik? Dobbik a mí me gusta, por mí que se quede, por mí que el delantero titular de esta temporada sea Artem Dobbik. Yo confío en el ucraniano, pero se dice las malas lenguas que Gasperini no le está gustando mucho, no le está convenciendo y que incluso la Roma pues ya le puso un precio. O sea, es decir, no al punto de saben que ya sáquenlo, no así de que ya lo apartaron y no. O sea, pero la Roma dicen que ya se abrió justo a la negociación de Artem Dobbik, ¿no? Por ahí yo no sé, la verdad es que no, a mí no me gustaría que se vendiera a Artem Dobbik. Creo que Dobbik, si bien no se ha ganado su puesto, así que digas, no, es que este es totalmente inamovible porque los números, por todo lo que le dio a la Roma, no, tampoco es así. Es cierto que Dobbik ha quedado a deber, pero no tanto como para lo que veo que algunos dicen. O sea, como que algunos dicen como de no, Dobbik es un muertazo, no sirve de nada. La verdad es que yo no lo considero así. Yo sigo confiando en Dobbik. Creo que Dobbik tiene muy buenas cualidades y se tiene que afianzar. Y Gasperini tiene que sacarle ese potencial que ya lo tiene. O sea, no es como que sea un chavito que hay que desarrollarlo. No, ahí está. Solo hay que girar la llave. Y creo que Gasperini en sus manos tiene esa facultad de girar la llave, pero yo ahí igual se los comento. Se habla de que la Roma lo dejaría ir por 40 millones, que tampoco es una cifra menor, o sea, bien. Y pues se habla de otro delantero, ¿no? Uno de la Serie A igualmente, por ahí. No me termina de convencer tanto, la verdad. Y nada, poco más. Nada más para finalizar el video, no me gustaría irme sin darle muchas gracias a Mico1422, que justamente tuvo buena influencia para este video, ya que él justamente tenía comentarios en torno a esta actualidad romana y pues noticias, cositas que me faltaban por tocar. Entonces, Mico, un abrazo, un saludo, muchas gracias, porque sin duda dije, ¿sabes qué? Ya es momento, noticias romanas, esto es lo que está pasando en Roma. Y pues nada, ¿qué sigue para Roma? Creo que todavía faltan refuerzos. Híjole, es que no sé. O sea, por un lado siento que el equipo está completo, pero por otro lado si dices, híjole, hay algo que decía Mico, por ejemplo, era de que no hubo una suplencia de Saelemaekers, y es que siento que sí hace falta un jugador que sea plurifuncional, ¿no? O sea, Saelemaekers te podía jugar de delantero, de costado, como lateral, se podía incorporar al ataque como un mediocampista ofensivo, como lateral justamente por la derecha, por izquierda, no sé. O sea, Saelemaekers es un jugador muy muy bueno y creo que sí hace falta un jugador con esas características que te pueda cumplir en ciertos roles, que dices, sabes que este jugador está aquí, está acá, está allá. Creo que un buen atacante en ese aspecto sí hace falta. No sé si titular, pero sí, justo una suplencia de Saelemaekers creo que para mí sería ideal. Y pues nada, a expensas también de cómo vaya a cerrar el mercado de la Roma con el tema del defensa, si se va a quedar nada más con Gilardi y Mario Hermoso, o va a terminar llegando otra persona que a lo mejor pues le quite minutos a cualquiera de estos dos jugadores. Pero bueno, sin más, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides dejarle tu like, compartir el video con tus amigos romanistas o con gente que simplemente ame el fútbol.